En este vídeo vamos a hacer un recorrido sobre las fórmulas de las rentas en progresión geométrica y aritmética. Como ya hemos trabajado bastante sobre las fórmulas de rentas constantes, nos vamos a detener sobre todo en lo específico de cada una de ellas y en algún caso particular que nos pueda surgir. Recordemos que valorar una renta consiste en calcular el valor de todos sus términos en un mismo momento en el tiempo, que para algunas rentas es posible contar con unas fórmulas específicas y para otras no. En el caso de las rentas no constantes podemos distinguir las rentas aleatorias, donde los términos se suceden con importes que no tienen relación entre sí, o las rentas cuyos términos, no siendo constantes, sí tienen una relación entre sí. Por ejemplo, siguen una progresión geométrica o una progresión aritmética. Las primeras no van a contar con unas fórmulas específicas, sin embargo para las siguientes, para las segundas y terceras sí. Vayamos sobre las rentas en progresión geométrica. Son aquellas cuyos términos están relacionados entre sí, de forma que cada uno es igual al anterior multiplicado por una cantidad que siempre es constante, que se repite. Esa cantidad que se repite, de alguna forma, es la que va a permitir que podamos contar con unas fórmulas específicas para estas rentas. En el caso de las rentas en progresión geométrica, todas las fórmulas van a contar con el valor de G, que es precisamente el valor que hace referencia a esa repetición que comentábamos. Así, G indica en qué medida cada término aumenta o disminuye respecto del anterior. Y ese porcentaje se va a mantener constante, si no, no estaríamos ante una renta en progresión geométrica, sino ante una renta aleatoria. Cada término se construye en consecuencia partiendo del anterior y multiplicándolo por 1 más G. R en las fórmulas va a hacer referencia siempre al primero de los términos. Así como en las rentas constantes no había necesidad de distinguir entre el primero y los demás porque eran todos iguales, aquí es importante señalar que R mayúscula hace referencia al primero de los términos. Por último, también recalcar que el valor de G puede ser positivo o negativo, porque puede que las rentas se construyan con términos crecientes o decrecientes en el tiempo. Las fórmulas en el caso de las rentas enteras llevan todas asociadas el valor de G. Cambian respecto a las que habíamos trabajado, pero el formato es muy parecido e insisto, los valores a considerar prácticamente los mismos. Señalamos que R mayúscula es el primero de los términos, R pequeña es el tipo de interés utilizado en el descuento o capitalización, G es el porcentaje en que aumenta o disminuye un término respecto del anterior y T el número de términos de la renta. Así, por ejemplo, calcular el valor actual a una tasa de interés del 4% de una serie de ingresos de un negocio durante 10 años que ofrecen unos beneficios de 100.000 euros el primer año, pero que se van incrementando un 2% anualmente, lo resolveríamos teniendo en cuenta que en este caso G sería 0,02 positivo, que el número de términos T sería 10 y que R mayúscula sería el primero de los términos 100.000. Si el negocio fuera a perpetuidad, utilizaríamos la fórmula correspondiente de las rentas perpetuas, donde el R mayúscula sería 100.000, primer término, y donde el denominador sería el tipo de interés, 4%, menos G, que es el 2%. En el caso de las rentas periódicas, al valor P característico de las rentas periódicas le vamos a asociar el valor G característico de las rentas en progresión geométrica, de forma que las fórmulas que vamos a manejar tienen un formato semejante a las anteriores, pero añaden esos dos valores característicos de las rentas que estamos trabajando. En este tipo de rentas en progresión geométrica y periódicas, podemos distinguir un primer caso particular. ¿Qué pasa si G es igual a R? Pues si G es igual a R, nos vamos a encontrar con que las fórmulas que tenemos no van a funcionar. ¿Por qué? Porque nos van a dar siempre una indeterminación, nos van a quedar un cociente entre dos ceros y eso es imposible de resolver desde un punto de vista financiero.
¿A qué solución vamos a llegar? Bueno, pues a que vamos a tener que actualizar uno a uno cada uno de los términos porque las fórmulas no van a funcionar. Eso sí, en la actualización de uno a uno cada uno de los términos vamos a percatarnos de que siempre sucede que el valor actualizado del primer término va a ser idéntico al valor actualizado de todos los términos que le sigan. Por lo tanto, si la renta consta de t términos, pues el valor actual será igual a t por el valor actual del primero de los términos. Por lo tanto, no podemos utilizar la fórmula, pero la resolución de la situación es francamente sencilla. Por ejemplo, calculemos el valor actual para una tasa de interés del 2% de los pagos que vamos a realizar cada 2 años en los próximos 10 años, esto es 5 pagos en total. Si sabemos que el primero será de 10.000 en el año 2 y el resto se incrementarán de acuerdo a la inflación a un 2% anual. En este caso, G es un 2% anual y R es un 2% anual. Lo que nos lleva a que si utilizamos la fórmula correspondiente de una renta temporal, inmediata, en progresión geométrica y periódica, esto nos lleva a una indeterminación, 0 partido 0. Para salvar esa indeterminación actualizaríamos uno a uno cada uno de los términos, sabiendo que actualizando el primero todos los demás van a ser iguales. Por lo tanto, el primero sería 10.000 entre 1 más r al cuadrado, y como son 5 términos multiplicamos por 5 y ese sería el valor actual de toda la renta. Y eso sucede siempre, basta con actualizar el primero de los términos y pensar que todos los demás van a dar el mismo resultado. En las rentas en progresión geométrica tenemos un segundo caso particular a destacar, que sería en el caso de que la frecuencia de capitalización de los intereses no coincidirá con la frecuencia del incremento o variación en valor de cada término. En las rentas en progresión geométrica periódica tendremos en consecuencia que distinguir entre dos términos consecutivos cuántas capitalizaciones hay, esto es el valor de P, y a la vez entre dos términos consecutivos cuántos incrementos o decrementos del valor se producen, lo que llamaremos P'. Así, por ejemplo, si queremos calcular el valor actual de una tasa anual del 2% de unos pagos que vamos a realizar cada 2 años en los próximos 10 años, esto es los 5 pagos, pero en este caso el primero siendo 10.000, en el año 2 los siguientes se incrementan a razón de un 2% cada vez, esto es no un 2% anual, sino un 2% cada 2 años. La capitalización sigue siendo anual, entre dos términos consecutivos vamos a tener 2 capitalizaciones, por lo tanto P va a ser igual a 2, pero en este caso los términos varían de un año, de un periodo al siguiente, solo una vez, un 2%. No hay una variación anual, sino que hay una variación bienal, con lo cual P' es igual a 1, no sería igual a 2. Por lo tanto, en la fórmula correspondiente, el valor, el exponente de 1 más G no sería T por P, sino T por P'. En nuestro caso, 5 por 1. Porque, insisto, la capitalización es anual, los términos son bienales, entre dos términos hay 2 capitalizaciones, P igual a 2, pero entre dos términos solamente hay un incremento del 2%, por lo tanto P' igual a 1. Por último, en las rentas en progresión aritmética distinguimos términos que tienen una relación entre sí, y en este caso la relación es de suma. Todos los términos son iguales al anterior más una cantidad constante que denominamos A en nuestro caso. Por lo tanto, A indica en qué medida cada término aumenta o disminuye respecto al anterior. R mayúscula nuevamente hace referencia al primer término de la renta. Las fórmulas tienen en este caso ya un formato bastante diferente a las anteriores, pero en todas distinguimos ese valor de A, además de R mayúscula, R pequeña y T. Así, por ejemplo, si queremos calcular el valor actual para una tasa del 4% de los ingresos de un negocio con una vida de 10 años que ofrece unos beneficios de 100.000 el primer año que se van incrementando en 2.000 euros anualmente,
Bueno, estamos ante una renta en progresión aritmética donde A es igual a 2.000 euros. Tendríamos que ir a las fórmulas correspondientes de las rentas enteras, temporales, en progresión aritmética, inmediatas, y ahí resolver teniendo en cuenta que R mayúscula es 100.000, que A es 2.000, que el tipo de interés R pequeña es el 4% y que el número de términos es 10 igual a T. Y eso nos dará pues, 878.852,28 euros. Si el negocio fuera a perpetuidad, utilizaríamos la fórmula correspondiente a las rentas perpetuas, que es mucho más corta, donde R mayúscula sigue siendo 100.000, primero de los términos, A pequeña 2.000 y el tipo de interés un 4%. Si hablamos de rentas en progresión aritmética y además periódicas, pues bueno, los dos conceptos asociados a unos y otros tipos de rentas aparecerán. La A por las rentas en progresión aritmética y la P por las rentas en progresión, por tratarse de una renta periódica. En resumen, las rentas variables se clasifican en rentas aleatorias en progresión geométrica y en progresión aritmética. No es posible valorar rentas aleatorias a través de una fórmula, se deberán valorar pues, actualizando uno a uno o capitalizando uno a uno cada uno de los términos de la misma. Si contamos con fórmulas para las rentas que siguen una progresión geométrica o aritmética. En el caso de las rentas en progresión geométrica, cada término se construye partiendo del anterior y multiplicándolo por 1 más g. En las de progresión aritmética, los términos se construyen partiendo del anterior y sumándole el valor de A. Las fórmulas de las rentas en progresión geométrica no pueden ser utilizadas si la rentabilidad R es igual al valor de G.